¿Qué creen ustedes que son las medidas de dispersión? ¿Qué se viene a su mente cuando hablamos de la palabra dispersión? Que se separan. Que se separan. ¿Alguien más? Bueno, normalmente cuando estamos hablando de algo que está disperso, estamos hablando que hay una diferencia de espacio entre ciertos objetos, ¿verdad? En este caso que estamos hablando de medidas, entonces estamos hablando de específicamente datos numéricos. Y entonces vamos a decir que las medidas de dispersión dice que tienen relación con la media aritmética. Y se recordarán entonces que la media aritmética es una de las medidas de tendencia central, ¿verdad? Más conocido como promedio. Esta dice que poseen propiedades algebraicas y esto les permite intervenir en relaciones matemáticas. Esto es fundamental porque entonces nos van a ayudar en ciertos análisis estadísticos. Esto ya es pues ya cuando se realiza la investigación, una investigación y hay que hacer algún análisis, no solamente nos ayudan las medidas de tendencia central, sino también nos ayudan las medidas de dispersión para saber cómo se comportan los datos alrededor de una medida de tendencia central y específicamente es alrededor de la media aritmética. Dice que se emplea para determinar el grado de variabilidad o de dispersión de los datos respecto de la media. ¿Sí? Entonces, en este caso, ustedes ven que dice el grado de variabilidad. Por eso a estas medidas también se les conoce como medidas de variabilidad. ¿Sí? Es otro de los nombres que se les puede dar a este tipo de. Entonces, vamos a ver diferentes medidas de dispersión y las primeras que vamos a estar trabajando son el rango y la desviación media. Entonces, iniciamos con el rango, que el rango es una unidad, es una medida de dispersión que ya habíamos trabajado cuando comenzamos a trabajar las distribuciones de frecuencias. Y si se recuerdan, el rango era específicamente hacer una resta. El dato mayor del conjunto menos el dato menor del conjunto. Eso es el rango. Y entonces, ahora ya lo vamos a ver como una medida de dispersión, ¿verdad? Que entonces esta medida dice que nos va a decir la extensión total de un conjunto de datos y lo vamos a calcular utilizando únicamente dos números. Y ya dijimos cuáles son, ¿verdad? El dato mayor y el dato menor. Esta es la medida de dispersión más fácil de calcular, ¿verdad? Entonces tenemos ahí. Entonces acá están tres conjuntos de datos. Entonces para calcular el rango, así sencillo, ¿verdad? Solamente debemos identificar cuál es el dato mayor, cuál es el dato menor de cada uno de los conjuntos. Entonces vamos a decir rango, evidentemente el rango se simboliza con la letra R mayúscula. Y entonces, en el primer conjunto que dice 3, 8, 10, 14, 9, 10, 12, 21, 5, 13, 11, 10, identificamos cuál es el dato menor y cuál es el mayor. ¿Cuál es el menor? 3. El 3. ¿Y cuál es el mayor? 21. 21. Entonces, para calcular el rango decimos el dato mayor, que es 21, menos el dato menor, 3. El 21 menos 3,
Entonces, ¿qué significa ese 18? Esto significa que nosotros en este conjunto tenemos 18 posibilidades diferentes de tipos de datos que vamos a tener, ¿verdad? Entonces, por eso dice que habla de la extensión del conjunto. La extensión del conjunto, entonces, acá es de 18 datos diferentes o simples, ¿verdad? Entonces, ahora el siguiente tenemos ahí. Y dice 232, 212, 151, 325, 142, 132, 142, 236 y 145. Si se dan cuenta, acá para el rango no hay necesidad de ordenar, ¿verdad? Únicamente basta con identificar cuál es el dato menor y cuál es el dato mayor. Entonces, ¿cuál es el dato menor de este conjunto? 132. Muy bien. ¿Y el dato mayor? 325. Muy bien. 325. Entonces, decimos, el dato mayor, 325, menos el dato menor, 132. Y entonces, ¿cuánto nos da esa resta? 193. Entonces, ahí está. Entonces se dan cuenta pues de que es el más sencillo de todos. ¿Verdad? Y sí se clasifica como una medida de dispersión, pero al final el rango no es de las medidas más significativas, ¿verdad? Dentro de las medidas de dispersión. Entonces, tenemos acá el último conjunto. Y aquí pues vemos que el dato menor es 2, correcto, y el mayor 9. 9. Muy bien. Entonces decimos ahí que el rango es 9 menos 7. Entonces 9 menos 7, perdón, 9 menos 12. 2. Ya estaba colocando la respuesta. 7. Ahí. Entonces ahí tenemos, esta es la forma entonces que se calcula el rango. Bien. Entonces yo creo pues que aquí no va a haber ninguna duda. El proceso es bien sencillo, solamente al dato mayor, le resto el dato menor y ahí está. Entonces ahí estamos. Me indican por favor si ya lo copiaron para poder avanzar a la siguiente medida de dispersión. Sí, profe. Ya, profe. Muy bien, muchas gracias. Entonces avanzamos ahí a la siguiente. Y entonces ahora la siguiente medida de dispersión es la desviación media. ¿Sí? ¿Y qué es la desviación media? Entonces dice acá que la desviación media es la media aritmética de las desviaciones respecto a las tomadas en valor absoluto. Entonces, aquí si se dan cuenta, esta ya aplica más al concepto que vimos al principio que de la medida de desviación que tienen que ver en la variabilidad respecto a la media, ¿verdad? Entonces acá ya. El hecho de que diga entonces media, ustedes saben que en estadística entonces media lo vamos a relacionar con un promedio. Y entonces nos dice que es el promedio de las desviaciones de cada dato respecto a la media aritmética. Entonces, esto va a implicar dos situaciones. Primero, que tenemos que ya saber calcular la media aritmética, ¿sí? Para cualquiera de los datos, sea un conjunto de datos simple, sea un conjunto de datos agrupados por frecuencia
o sea un conjunto de datos agrupados en intervalos, ¿verdad? Cualquiera de los tres tipos ya tenemos que saber calcular la media aritmética porque es el dato fundamental acá para poder resolver lo demás. Entonces, ahí tenemos ahí en pantalla la ecuación que se utiliza. Normalmente se suele reducir a decir que, miren, esto, el dato menos la media, se llaman desviaciones. A eso se refiere la desviación. Entonces, muchas veces también se suele decir solamente que la desviación media es, entonces, la sumatoria de las desviaciones dividido el total de datos. Y si se dan cuenta, entonces acá estamos hablando que D ya es el valor absoluto de eso. ¿Qué quiere decir de que va a ser el valor absoluto? Que no se toma en consideración el signo que resulte de la resta que se va a hacer, ¿verdad? Solamente se coloca el valor como tal. Bueno, entonces vamos a ver cómo calcular la desviación media para un conjunto de datos simples. Al igual que todas las otras unidades y medidas de tendencia central que trabajamos, acá estas también se trabajan para los diferentes conjuntos de datos. Entonces, ahí tenemos la primera y vamos a ver entonces cómo calcular. Entonces, tenemos acá. Bueno, aquí hay una persona que dice que no me escucho bien. No sé si escuchan ustedes o es solo ella. Se le escucha, profe. Ah, gracias. Entonces, miren, tenemos acá, vamos a calcular la desviación media, y dice, de la serie 3, 8, 5, 9 y 10. Bueno, entonces tenemos acá. Primero lo que vamos a hacer es calcular la media aritmética. Recuerden cómo calcular la media aritmética. Es, en este caso, sumar ahí esos datos, o sea, 3 más 8 más 5 más 9 más 10, y dividirlo, en este caso, entre el total de datos, que es 5 datos, ¿verdad? Entonces se hace ahí esa suma y luego la división para tener la media aritmética, primero. Entonces, ¿cuánto nos da ahí la media aritmética? 7. Muy bien. Entonces, ahí tenemos. Esa es la media aritmética. Ese va a ser el primer paso fundamental para el cálculo de cualquier medida de dispersión, el cálculo de la media aritmética. Entonces, ahí ya tenemos que estar duchos en eso, ¿verdad? Entonces, vamos a colocar aquí, miren. Aquí lo organicé en una tablita y entonces vamos a colocar el valor absoluto, pues se coloca entre barras del dato menos la media aritmética. ¿Qué significa esto? Yo voy a ir haciendo entonces ahí 3 menos la media aritmética, que es el número 7. Esto nos da 4, ¿verdad? Como les digo, como estamos tomando el valor absoluto, no vamos a tomar en cuenta el signo que se obtenga. Si ustedes lo hacen en la calculadora, esto les va a dar menos 4, ¿verdad? Pero entonces no vamos a colocar menos 4, sino solamente el número 4, sin el signo. El siguiente es, miren ahí, 8 menos 7, ¿verdad? Lo estoy colocando así para que nos vayamos acostumbrando entonces que las desviaciones son al dato restarle la media aritmética. Esto es 1. Luego tenemos ahí 5 menos 7. Igual. Esto es 2. Ahora tenemos 9 menos 7. Y esto es 2.
Y ahora el siguiente que es 10 menos 7. Y entonces acá tenemos de respuesta 3. Ahora, nuestra ecuación dice sumatoria. Entonces, estos valores que tenemos acá debemos sumarlos, ¿sí? Entonces suma ahí 4 más 1, 5, 5 más 2, 7, 7 más 2, 9, y 9 más 3, 12. Entonces, esa es la sumatoria, ¿sí? Esa es la sumatoria. 12. Entonces, venimos y aplicamos la ecuación. Desviación media es, entonces, como todo esto lo trabajamos en la tablita, ya solo colocamos el valor, ¿verdad? Entonces, la sumatoria de las desviaciones es 12. Y esto se divide entre el total de datos. N, recuerden, es el total de datos. ¿Cuántos datos son en total? Son 5 datos. Y entonces, dividimos ahí, 12 dividido 5. 2.4. 2.4. Muy bien, 2.4. Entonces, ¿qué significa ese 2.4? Eso significa que en promedio, cada dato se diferencia de la media aritmética en 2.4 unidades, ¿sí? Ese es el promedio de separación respecto a la media aritmética. Entonces, no sé si me doy a entender cómo calcular ahí la desviación media. Sí, profe. Muy bien. Si quedaron dudas, pues como todavía tenemos también la siguiente clase, ahí tal vez vamos a resolver el siguiente ejemplo de la desviación. Yo creo que no deberían de haber dudas. Este proceso es bien sencillo para la desviación de datos en datos simples, ¿verdad? Entonces, así estaríamos, no sé si ya lo copiaron, así estaríamos finalizando el día de hoy.